La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Viernes a la noche, Florencia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Paglieri. Muy bien, sí. No. Acá en la hora de Moreno, viernes Beatriz, a la noche. Como hoy vamos a tocar el tema del Fondo Monetario y dije, bueno, vamos a invitar a mi ex profesora, a Beatriz Paglieri, que fue la primera que me dio las nociones sobre economía hace muchos años, Florencia, muchos años. Sí. Pasaron 38 años desde ese momento. Imagínate vos, si ha pasado... Hace muchos años, pero vos después estudiaste mucho. Y hoy te vale que, bueno, economistas muy reconocidos en realidad digan que hay que sacarse el sombrero frente a lo que sabe Moreno de economía. La verdad que, te hace bien, te hace bien. Hoy en el Congreso del Partido Justicialista, bueno, como de alguna manera lo que está pasando, lo venimos hablando de hace tiempo, los compañeros se acercaban, nos hablaban y, bueno, de alguna manera le fuimos transmitiendo también nuestra impresión sobre lo que estaba aconteciendo. Y me sorprendió porque cuando llegué al Congreso, bueno, te hacían pasar por algunos lugares, uno por uno. Claro, a mí me hicieron pasar por el lugar donde estaba toda la prensa. Ah, sí, te preguntaron cosas. Claro, entonces estaban todos los camarógrafos, los periodistas, como si fueras un tipo importante y te meten. Sos ahí. Un tipo importante. Y entonces... Por la alfombra roja. Bueno, y al final, claro, empecé diciéndoles cosas... ¿Qué es lo que pienso? Digamos, no sabían de economía antes y no saben ahora, no es que por lo... Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el acuerdo con el fondo. Pero finalmente en la arenga final le dije, mire, porque me preguntaba por los empresarios, dije, mire, para que los empresarios vuelvan a ganar plata, tienen que votar al peronismo. Y entonces empezaron a reírse todos, pero los camarógrafos, había como 10, los periodistas, todos riéndose. Y me dio la sensación de que estamos volviendo y entonces les dije, ves que hasta los camarógrafos se están riendo, porque cuando vos le decís cosas de verdad, decís, mire, muchachos, no hay alternativa. Si no vuelve el peronismo, no vuelven a ganar plata. Los empresarios te lo empiezan a reconocer y eso, bueno, de alguna manera te pone bien. Ayer tuvimos una reunión con la comunidad coreana, los de Avellaneda, la de Avenida Avellaneda. Sí. Estuvimos con Dualde, estuvimos con Remes Lendikov, y la verdad que también fue una charla muy agraciada, muy cariñosa. Estuvo bien. Lo vi a Dualde muy bien. Obviamente, Dualde no tiene ninguna pretensión más que la de ir acompañando lo que corresponde a este proceso. Y nos vamos encontrando los distintos economistas, cada uno con su sesgo. A Remes le tocó, como decíamos cuando éramos chicos, lidiar con la más fea, ¿no? Él tuvo que hacer el trabajo. Dualde lo contó ahí, dice, bueno, él es mi amigo de toda la vida, yo lo valoro, lo quiero mucho, pero llegó un momento en que tenía que oxigenar, después que hizo el trabajo sucio, bueno, y ahí vino Roberto, dijo Dualde, ¿no? Por la baña. Sí. Y digo, mirá, esto hay que reconocerlo. Nosotros, cuando Kirchner gana, entre otras cosas, y yo lo dije ayer, algunos de los votos que nos permitió llegar al balotaje siendo segundo en la elección,
los aportó también Labaña, porque el Kirchner en algún momento dice mi ministro de Economía va a seguir siendo Labaña. De hecho, fue hasta noviembre del 2005 que asumió Felisa. Y no teníamos ministro de Economía en ese espacio, no teníamos. Me pareció que desde eso reconoció, y me crucé con Fernando Espinosa también, y yo veía el reconocimiento que le hacían los compañeros a la gestión de Fernando al frente del Partido Justicialista de la provincia. O sea, como que empieza a haber en el peronismo esas fuerzas que te permiten reconocer en los compañeros lo que hicieron bien y dejar un poco de soslayo lo que hicieron mal para otra etapa, ¿viste? Para otra etapa. Eso es bueno, y es muy interesante que en el peronismo hubo un reconocimiento muy grande, una ovación como hacía tiempo no escuchaba, con todos los congresales de pie durante minutos, aplaudiendo a Gildo Infran. A Gildo Infran, que vos imaginate 6, 7, 8 lo que se dedicó a hablar de Gildo y todas esas pavadas, y cuando iba a la nata, y cuando iba... Y hoy el peronismo le hace un reconocimiento a un gobernador de una provincia, bueno, como Formosa, no estás hablando ni de Córdoba, ni de Santa Fe, ni de Buenos Aires, ni de Mendoza, estás hablando de Formosa. Y él subió solo al escenario, porque bueno, el presidente del Congreso y es el que convocó. Y hubo un aplauso, antes que el locutor lo mencionara, directamente todo el mundo se paró y lo ovacionó de pie porque sabía el esfuerzo que está haciendo el hombre para unificar al movimiento peronista. Y convengamos que no lo tratamos bien a veces en nuestro espacio político. O sea, cuando estábamos en el gobierno yo lo viví eso. Y bueno, y a mí me llenó de orgullo y de reconocimiento, porque ahí estaban los compañeros de la Cámpora, estaban los compañeros de, bueno, la parte peronista de Unidad Ciudadana, que viste que te miraban medio así y la verdad que le hicieron un reconocimiento muy... Y los peronistas se lo tenemos que hacer, porque si hay un gobernador doctrinario, es Gildo, ¿no? Estaba Rodríguez A también, estuvo Alicia Kirchner en un segundo plano, no estaba, pero bueno, se ve que más atrás no me pude cruzar con ella. Pero después hubo discursos interesantes como el de Solá, el de Samid. Mira, también Samid, sí, Samid pidiendo, Solá también hizo, y bueno, obviamente las compañeras también pusieron lo suyo, se modificó la carta orgánica para que haya 1-1. Ahora Florencia, 1-1, o sea, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Eso es en la provincia. No, ya ahora no, en el partido. En el partido. En el partido. Todos los cargos ahora van a ser... ¿A mano alzada, sí? ¿Se vota? Sí, y todos me miraban a mí cuando las compañeras del Congreso que estaban ahí me hacían gestos cuando fue lo de las mujeres. Dale, me dice, y ya todos los varones levantaron la mano. Muy bien. Y la verdad que la compañera hizo un buen discurso, dijo, necesitamos muchas intendentas en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que la aplaudimos, necesitamos muchas senadoras, muchas diputadas. La verdad que fue un gran congreso, al margen de los hechos jurídicos, que no vamos a reflexionar sobre eso. Es un primer acercamiento del peronismo, el presidente del partido diciendo, yo soy el presidente del partido intervenido, Gioja, pero le tiendo la mano a Luis, le tiendo la mano. Y aparte se comprometió que si la justicia falla a favor, lo que habíamos dicho en este programa, va a haber una gran interna del Partido Justicialista. Para tener la presidencia. Del partido, claro. Lo que se llamaría una interna partidaria para elegir a las autoridades del partido, y ahí lo voy a afiliar a Sabatella. Para que vote en la interna del partido, si no... para que cuanto más votos. Y pero aparte para que vean lo que es una interna. Tampoco importante. Necesitamos después que esté dentro de la alianza. Bueno, también eso después, pero por ahí... Yo viste que soy un poquito resistente, bueno, eso desde ya, bueno, que sí va a ser, pero bueno, hay que ver si se quieren afilar. Esta radio, cuando venga la interna, los voy a afiliar acá a todos. Sí, acá por sí supuesto. traemos, Acá no queda uno, porque aparte, vos sabés lo que es participar en una interna del Partido Justicialista, pero la última fue en el año 88, que no fue partidaria, porque fue presidencial entre Menem y Cafiero.
Y durante meses y meses de lo único que se hablaba era, y la gente dirá, ¿y vos a quién vas a votar? Y los demás no existían. Bueno, el peronismo funciona un poco así. Así que ¿quién te dice que no se vaya a afiliar? Bueno, el problema va a ser cuando cerramos los padrones. Mejor que se empiecen a afiliar ahora los de Nuevo Encuentro, los del Partido Socialista. No, como es Solidario, los de Keller. Me va a costar un poco más. A Rossi se le complicó cuando hizo mención a Alfonsín. Yo no sé por qué mencionó a Alfonsín en un congreso peronista. Una cosa sorprendente la de Rossi, no lo entendí. Voy a buscar en los anales a ver si en algún congreso radical, cuando se junta la convención, ellos no son congresos, convención, alguna vez mencionaron a Perón y a Eva desde sus virtudes. Porque me parece que no. Y Rossi ahí metió a Alfonsín. La verdad que no tenía nada que hacer Alfonsín ahí, ¿no? Que aparte... Los peronistas, después en público por ahí nos guardamos, pero en privado decimos que fue un gobierno que fracasó. Dejó al país en hiperinflación. Alfonsín dejó al país en hiperinflación. No venga, después que el golpe de mercado, todas esas pavadas que dicen. Dejó al país en hiperinflación. Lo único que me falta es que me digan que ahora a Macri le hacen un golpe de mercado, ¿viste? Bueno, es una tontería esto que estamos hablando. Pero no sé por qué Rossi se le ocurrió meter eso, pero salvo ese detalle, después el resto del discurso fue un discurso muy bien logrado, muy bien hecho, fue muy aplaudido y bueno, todos lo felicitamos. Le dijimos, che, Rossi, ¿para qué mencionar? Bueno, hizo gestos, ¿viste? Bueno, pero es el Congreso nuestro, loco, no es una reunión de, ¿viste?, donde tenemos que estar. No estaba Moró ahí, ¿para qué tenés que, ¿viste? Pero bueno, salvo ese detalle que es muy menor, todo lo demás estuvo muy bien logrado. Mucho frío. Sí, en ese es frío bárbaro. Mirá cómo terminé. Estaba medio resfriado, terminé engripado. Pero bueno, el Congreso del partido, muy bien, Gildo Infraun, presidente del Congreso, que, bueno, renovó su mandato por 4 años más al frente del Congreso. Y que se puso lo que hay que poner para que nos encontrábamos los congresales de todo el país. Hubo más de 600 congresales y eso son los 2/3, ¿no? Si bien que para el quórum se tomaron 525 porque los de Capital, Chaco y otro distrito que no me acuerdo cuál, como teníamos los mandatos vencidos y están renovados para que no haya objeciones en la justicia, nos dejaron participar, nos dejaron opinar, votamos, pero no hicimos parte del quórum, para que digan, mire, el quórum se consiguió sin estos 3 distritos. O sea que con 525 de los distritos que no tenían problemas, se hizo el quórum y después había 600 y pico de congresales, sobre 900 que somos, muchos aportados por la provincia de Buenos Aires. Así que un día agradable para el movimiento nacional justicialista, y donde se reflexionó intensamente sobre lo que está aconteciendo en la Argentina y lo que pasó ayer. Porque, bueno, ayer hubo un hecho destacado que hacía muchísimos años que no pasaba en la Argentina, y el ministro de Hacienda dijo algo parecido a esto. A ver qué dijo el ministro de Hacienda. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina, y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Integración de la Argentina al mundo. Es linda. Qué interesante, o sea, la integración de la Argentina al mundo no es para comprar, no es para vender, no es para recibir turistas, enviar turistas, no es para hacer fletes al mundo y recibir los fletes, no es para las remesas de nuestros hermanos paraguayos, peruanos, bolivianos que vienen, laboran en nuestro mercado y bueno, mandan $100 y bueno, lo que pueden a su familia. No, es para endeudarnos con el fondo. Extraordinario lo del ministro. ¿Cómo lo viviste, Bea? Vos que viviste también cuando le pudimos pagar al fondo y dejamos de tener esa relación. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, evidentemente, donde... Lo de ayer es un retroceso, es decir, está muy fresco todo el megacanje y toda la cuestión que hubo en el 2000-2001,
Entonces, en realidad siempre el fondo definió una política económica que nunca es en defensa de los intereses nacionales, de lo que estamos viendo como para defender cuáles son los vectores nacionales que nos permitan tener competitividad, generar crecimiento con desarrollo, con distribución, con inclusión. Lo cual, si bien me parece que tenemos que diferenciar, y en esto vos ya estuviste hablando de que la patria no está en juego porque hay un acuerdo o no con el Fondo Monetario. En realidad, ¿por qué acuden al Fondo Monetario? Y pareciera como una gestión de última instancia, donde van a buscar dólares para en realidad asegurar el repago de la deuda, que además ahora se incrementa. En realidad no están generando deuda, nunca estuvo en sus parámetros, porque sin ninguna duda este es un gobierno que queda definido como oligarca y que lo único que le interesa es tener el poder para sus propios negocios. Fíjate vos qué interesante, y me permito interrumpirte por lo siguiente. Nuestro espacio político, salvo algunos de los que estamos en esta mesa, en esta radio, toda la radio, caracterizó a este gobierno como neoliberal. Incluso las máximas conducciones políticas ahí me dice uno que no, ese debe estar afiliado. Decía, no, este gobierno neoliberal. Esto es muy interesante, mis queridos compañeros, porque ahora hay un gobierno neoliberal. Ahora Macri. Mirá lo que dijo Moreno. Ahora Macri, si terminan firmando el 20 de junio, lo que dijeron ayer que van a firmar, yo todavía tengo mis dudas. Ok. Pero ahora sí hay un gobierno neoliberal. Ahora hay un gobierno que tiene un plan económico. Uh-huh. Te puede gustar o no gustar. Si es neoliberal, no te va a gustar. No nos gusta mucho. Muy bien. Pero ahora hay. Y nadie va a pensar que este plan económico neoliberal de Macri hoy es el mismo plan económico de hace 2 días atrás. Entonces, sería muy interesante que los que sostenían que antes Macri hacía un plan económico neoliberal me expliquen cómo es que ahora, con el fondo, que nadie va a poner en duda que ahora hay un plan económico neoliberal, que cambió sustantivamente del anterior, en realidad es un cambio dentro de un plan económico neoliberal. Antes no era neoliberal, era oligárquico, como dijo Beatriz. Era un experimento. ¿Por qué era un experimento? Porque no tenía coherencia interna para definir los modelos. Entonces los tipos estaban en ensayo y error todo el tiempo. Por eso hablábamos de inconsistencia. Lo empezamos a hablar hace 2 años atrás y es una de las palabritas que se puso de moda. ¿Está bien? Sí. Pero ¿por qué el ensayo y error tanto el tiempo? Los modelos neoliberales no son inconsistentes. Son absolutamente consistentes. Por eso hablamos de un modelo neoliberal. Si no, no hablaríamos de un modelo neoliberal. Ahora, el adjetivo que le ponemos es antinacional, antipopular, excluyente, bla, 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 bla. Pero nadie va a decir que un modelo económico, desde la disciplina económica, es inconsistente como modelo. No podemos acusar al fondo de inconsistente. Y a Macri, toda la disciplina económica, no solo los peronistas, lo acusaron de inconsistencia porque era un experimento. Primera definición. Antes, y son las pequeñas batallas que vamos ganando. Tiene que pasar el tiempo. Miren. Porque ahora tienen un plan, decís vos. Claro, ahora tienen un modelo. Ahora tienen un modelo. Lo que vamos a ver si lo pueden o no aplicar, que son las cosas. Pero conceptualmente tienen un modelo.
Cuando vos espiralizabas el déficit fiscal, como hicieron estos, y tomaban 80.000 empleados más en el Estado, y por lo tanto no ajustaban el gasto público, y por el otro lado invertían, bajaban los ingresos porque sacaban retenciones, y aumentaban el gasto para hacer obra pública, obviamente que no podés caracterizarlo como neoliberal. Y a su vez se metieron con el precio que ningún gobierno neoliberal se había metido, que era el precio de la comida, y duplicaron ese precio de la comida que no le sirve a ninguna unidad productiva en la Argentina, ni a Roca, ni a Mañeto, ni a Madanes, solo les servía a las 1.000 familias. Por eso lo dijimos con tanta precisión. No conforme con eso, después encima hicieron un lío bárbaro donde empezaban a retrasar el tipo de cambio. Y entonces es muy difícil también decir, no, mirá, es un modelo neoliberal que gasta desde el sector público, financiado por el sector privado, o sea que año a año cada vez tenés más participación del sector público y que a su vez te retrasa el tipo de cambio. ¿Qué hace un modelo neoliberal? Lo que te dijo el fondo recién. Ahora sí vas por el ajuste público. Y déjeme flotar el dólar. Ahora sí. Te puede no gustar. Eso nadie lo pone en duda. ¿Cómo no va a gustar? Ahora, al menos hay del otro lado una oración construida con sujeto, verbo y predicado. Entonces hay un lugar donde te podés comunicar. Para disentir, para pelearte, para confrontar. Pero ahora empezamos a tener las cosas claras. De un lado el modelo neoliberal que impone el Fondo Monetario en la Argentina y por el otro lado el modelo nacional y popular. Y cuando las cosas se empiezan a aclarar, los campos se dividen y podemos incluso tener un pensamiento coherente entre ellos y nosotros y poder saber a dónde va a desencadenarse esto, que es lo que vamos a transitar en el resto del programa. Bea. Permitime que lo dejemos a lo mejor entre paréntesis, pero me parece que es muy significativo el primer conflicto que tuvieron en cuanto aparece el tema del fondo con el campo. Porque en realidad, claro que sí, que porque en realidad el fondo, desde su consistencia macroeconómica, necesita mejorar los ingresos, claro. Porque por el gasto no te alcanza. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece? Los ingresos públicos, ¿no? Claro, los ingresos públicos. Entonces, lo primero que apareció es que había que reponer las retenciones al campo. Bueno. Yo diría que el campo es mucho más amplio, no quiero apoderarme de esa calificación, sino a la soja, al trigo, al maíz. Entonces, ¿qué hizo la oligarquía? Las 1.000 familias dijeron no. Se pusieron nerviosas. No se lo permitieron. Entonces, acá me parece que hay una fricción que vamos a ponerla en una cajita, tal vez, dentro de nuestra memoria, en nuestro disco rígido, porque esto me parece que es una de las fricciones importantes que tiene esto para que sea consistente. Y yo tengo otra pregunta, porque quizás ahora que se pueden comprar o vender dólares ilimitadamente, esta cantidad de dinero, o sea, ahora pueden venir y decir, bueno, sigo comprando dólares y ahora vamos eso me parece confuso, pero pedimos plata para después que se sigan llevando dólares. Ahora vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a reflexionar y al final del programa eso va a quedar. Pero para contestar esa pregunta tenemos que ir siguiendo el proceso, porque es horrible lo que vamos a decir, pero no saben la tranquilidad que él nos da a nosotros, militantes populares, economistas, tener un modelo neoliberal enfrente. Sabemos todo lo que tenemos que decir y hacer. Nuestros dirigentes sindicales saben lo que tienen que decir, porque siempre confrontaron con los modelos neoliberales, más tarde, más temprano, siempre confrontaron. Nuestros dirigentes políticos saben lo que tienen que decir y hacer, porque enfrente hay un modelo neoliberal. Cuando era un esquema oligárquico, claro, era confuso, porque decía, miren, estos tipos saben lo que tienen que hacer con el Estado. Hicieron el Colón, la cancha de golf, el Chau Chau. No iban a venir a checar la Junta de Granos. Las juntas de grano.
La Junta de Grano y de Carne es una creación de estos, los oligarcas. Los padres y los abuelos. Los oligarcas. Pinedo no tenía que Pero ver. claro que sí, era el abuelo de este. Entonces, estos saben lo que tienen que hacer con el Estado. No era cierto que venían a achicar el Estado. Echaron unos nuestros, venían, ponían los de ellos. Bueno, son las reglas del juego. Por eso la caracterización de confrontar con las 1000 familias, si lo hubiésemos tenido precisa en términos técnicos académicos, nuestra táctica política hubiese sido también más precisa. Y seguramente hubiésemos ido todos juntos el año pasado en las elecciones, pero nos confundimos. Bueno, ahora, los que decían que lo anterior era un gobierno neoliberal, que me expliquen que ahora con el fondo también es neoliberal y resulta que son dos cosas totalmente distintas. Salvo que utilicemos la palabra neoliberal, viste, con una palabra genérica tan amplia. Creo que es un facilismo. Pero yo pregunto, antes no muy bien. pedían plata también, lo que pasa es que ahora se la piden al fondo. Claro. Eso, Son dos cosas distintas. Ok. Cuando vos pedís plata al sector privado extranjero, las condicionalidades que te puede poner son relativas. Es como Más si vos vas a... tranquilas. Claro, como si vos le pedís plata a tu papá o al banco. A tu papá... Prefiero a papá. Por eso, dame plata. ¿Qué condicionalidad te va a poner? ¿Qué análisis Pocas, de cuenta? espero. Poquito. Bueno. En cambio, cuando vas al banco hay que presentar Sí, la sí. carta. Bueno, con el fondo cumple ese rol. Porque ¿cuándo surge el fondo? En el 44, cuando los de este lado, Occidente, sabe que ganan la Segunda Guerra Mundial y se encuentran a definir las características del mundo en Occidente. Después Stalin definió las características del mundo de aquel lado. Pero de este lado se juntaron. ¿Dónde se juntaron? En Bretton Woods, donde queda en Estados Unidos. ¿Cuáles eran las dos delegaciones más importantes? La inglesa y la norteamericana. La inglesa, ¿sabés quién la encabezaba? No. Keynes. Mira. Keynes encabezaba la delegación inglesa. Y había un hombre llamado White, que era el que discutía académicamente con Keynes desde los Estados Unidos, que a la sazón era el segundo del Tesoro, no era el uno del Tesoro, el número 2, pero encabezó la delegación norteamericana porque era el que tenía el debate técnico académico con Keynes. Y confrontaron las dos visiones en la construcción del fondo y de lo que después sería el Banco Mundial. Obviamente que la visión que se impuso era no la mejor técnicamente, sino la que condecía con el poder que devenía como resultado de la Segunda Guerra y era la emergencia mundial Había que reconstruir. de Estados Unidos. Y entonces ahí la visión que ganó fue la de White, la de los norteamericanos. Bueno, muy bien. Ese Fondo Monetario Internacional tiene y se presentó con una característica central, que es articulemos todos los países de Occidente, después fue a escala global, para si algún país tiene en algún momento una dificultad en sus exportaciones, financiar. ¿Por qué un país podía tener problemas en las exportaciones? Bueno, imaginemos la Argentina de aquella época, que fundamentalmente era trigo y maíz y carne. Y entonces, sí, bueno, por H, B o C, se viene la Tercera Guerra Mundial, este problema de Argentina, o tiene una sequía como tuvo este año, que también habíamos tenido nosotros, pero ellos cuando nosotros tuvimos sequía nos decíamos que éramos unos inútiles. Nosotros ahora no le decimos que son unos inútiles por esto. La sequía es la sequía. No podés exportar. O exportás menos y tenés problema para importar lo que necesitas para que tu economía funcione. Y entonces en ese momento vos lo que ibas a recurrir al fondo y decís, bueno, préstame unos dólares que el año que viene, cuando yo recupero las exportaciones, te lo devuelvo. No, conceptualmente tiene ese esquema. Dentro de los paradigmas, de los modelos, fueron evolucionando obviamente, de los modelos neoclásicos, no hay ninguna duda, que después se asocian a los modelos neoliberales, que son los modelos del nuevo liberalismo. Esa fue nuestra relación con el fondo desde el 55 en adelante, porque el primer préstamo lo toma Prebisch, que es fusiladora después, o sea, la fusiladora que desaloja al general Perón del gobierno, es el que empieza la relación con el fondo, porque en la constitución del fondo Argentina no está, porque inmediatamente, primero no es invitada al 44, después los países son invitados a adherirse.
pero siempre Perón dijo que era el hijo putativo de uno de los imperios. Y por lo tanto, a esto nosotros nos la bancamos solitos desde la tercera posición. En el 55 lo primero que hace es ir al fondo y empieza toda esta relación con el fondo. Este gobierno, cuando encuentra que en el mundo, los privados del mundo le empiezan a decir no te presto, Ya no. y se pone muy nervioso, va al último prestamista, que es el fondo. Y el fondo, como cualquier banco, te pone condiciones. Pero más. Claro, pero te pone condiciones. Porque el fondo lo que te dice es, la plata que le presto es para que usted no entre en default, que es lo que decía Beatriz. Si vos no pagás las deudas que tenés en dólares, tenés que entrar en default, no hay ninguna otra alternativa. Si no están, no están. Sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, para que usted no entre en default, le presto los dólares para que usted pague las deudas que usted tiene contraídas y de vencimiento cierto de acá a fin del 19, que es lo que acaba de decir Beatriz. Más, todos sabemos que la plata, a diferencia de otros stand-by, en vez de ir al Banco Central... Sí, eso también es muy extraño y veremos a partir del 20 de junio ¿A dónde cómo va? queda firmado y establecido. Si es que lo firman. ¿Por qué digo tanto si lo firman? Porque en realidad el contrato de mutuo que firma la Argentina con el fondo, que es un contrato de mutuo, lo que vos no firmás cuando tu papá o tu mamá te da plata, porque ahí es... A confianza. Pero cuando vos firmás con el banco un crédito, lo que terminás firmando es un contrato de mutuo. Todos esos papeles que firmás, ¿qué tiene un contrato de mutuo? El que presta plata y presta una cifra cierta, y el deudor también tiene que poner otra cifra cierta, que es cómo lo vas a devolver. Después podés no cumplir. Si no cumplís vas a la justicia o vienen los waivers del fondo. Pero para hacer el mutuo tiene que estar una cifra cierta, en este caso los 50.000 millones de dólares, pero del otro lado dice, el que presta 50.000 y el deudor se compromete a pagarlos de esta manera. Para pagarlos de esta manera, no tiene otra manera la Argentina a través de su Estado que tener la plata en el Tesoro, porque esto no lo pagan, los privados en todo caso lo pagan de otra manera, pero no es que haces una vaquita y le devolves al fondo. El Tesoro es fundamentalmente los impuestos que recaudás y los que gastás y los gastos que haces. Te tiene que quedar algo más para pagar esta deuda. Por eso insisten con que tenés que bajar el gasto. Claro, porque no nos estaría alcanzando, ¿no? Ahí está. Entonces dice, mire, baje el gasto porque hágame el agujero para que entre mi deuda y me la pueda pagar. Si no, no va a poder. Si no, no puede, obviamente. Ahora, lo que pasa es que el déficit no es solo un tema de gasto, también hay un tema de ingresos. Si a vos te bajan los ingresos, por ejemplo, ¿Qué es lo que decía Beatriz? Claro, viene el contador y te dice, usted no le dan los números en su negocio porque gasta mucho de luz. Entonces, apague la luz de las vidrieras. Y vos le haces caso, apagar la luz de la vidriera. Entonces, al otro mes viene tu contador y te dice, mire, bajé el gasto porque apagué la luz de la vidriera. Y el comerciante dice, sí, pero no viene nada, nadie. me bajaron los ingresos. Yo como contador no me di cuenta de eso. No es el rol del contador, ese es el rol del empresario. Estos muchachos se vendió tanto menos en la economía argentina en mayo con respecto a abril, que se va a ver en los impuestos que pagues en junio y que ellos van a anunciar la primera semana de julio, que quizás los gastos que quieran achicar sean inferiores a la baja de los ingresos. Como el caso de bajé los gastos porque apagué las luces de la vidriera. Entonces, si está indeterminado el déficit fiscal, no hay contrato de mutuo. Por eso digo, hasta el 20 falta un montón. ¿Está bien? Hoy es 8, falta un montón. Para la Argentina, 12 días, falta un montón. Así que vamos a ver qué terminan firmando. Pero si firman lo que más o menos dicen que quieren firmar, quizás vea, que es lo que a vos te va a sorprender, la plata la pongan
en la tesorería, pero en la cuenta del Nación en Nueva York. Esto no Claro, no lo... el Nación, no el venía. Banco Nación tiene una Sí, sucursal en Nueva York, ¿estamos de Sí, acuerdo? sí, La sucursal sí. la más importante del exterior. Sí. Por ahí se transan un montón de todo el comercio exterior, incluso de ahí se dispara cuando vos le das la orden desde el ministro de Economía que vaya a las cajas de valores del mundo, la de Wall Street y la de Europa, para pagar los servicios de la deuda. ¿Te acordás que era la famosa Sí, historia del sí. Banco Nación que es el que tiene habilitado la Sí. cuenta, las cajas, lo que serían las cajas de valores de Argentina, pero del mundo donde están los bonos de la deuda argentina? Hay una historia con todo esto en la época de Cristina, con los default y que si pagamos o no pagábamos, ¿te acuerdas toda esta historia? Bueno, suponete que la ponen a favor del Tesoro, pero en la cuenta del Tesoro en Nueva York. La plata ni siquiera entraría a la Argentina, porque lo que vos hacés directamente es largar la orden, disparar la orden de pago, y la cuenta Nueva York que vos tenés ahí en el Banco Nación directamente le gira la plata, o sea, el fondo te la puso en esa cuenta y desde esa cuenta la girás para no entrar en default, pero la plata aquí no entra. Ahora, yo te pregunto, muy bien, se pagan los servicios de la deuda y se paga el principal de la deuda. Los servicios es el interés que generó la deuda y el principal es el capital. Muy bien. Ahora, el déficit fiscal que tiene la Argentina continúa. No es que el déficit fiscal lo mandan a cero. El déficit fiscal continúa. Alguien lo tiene que financiar. Hay dos alternativas y vamos siguiendo el proceso. Que te lo vuelva a financiar el mundo, como te lo hacía hasta ahora, y ahora está cerrado, o sea, ahora no hay tipos privados, extranjeros que digan yo pongo plata en la Argentina y le financio a usted. Que te lo vuelvan a financiar porque vos generaste esta expectativa, esta buena onda que querían generar anoche y que parece que en medio no le salió porque hoy el dólar subió. Sí. Bien. O que el sector privado argentino te lo financie, porque si vos tenés déficit fiscal, y hay dos sectores en la economía, el público y el privado, y el privado extranjero te dice yo todavía no pongo porque esto no me cierra, solamente queda el privado argentino. Para que el privado argentino te siga financiando el déficit fiscal como lo hizo hasta ahora, parte de este déficit fiscal estaba financiado por deuda externa, pero parte por los privados argentinos, las famosas LEVAC y todas esas historias. Sí. Muy bien. Vos no le podés bajar la tasa de interés. ¿Qué dice el fondo? El fondo dice, baje la tasa de interés, porque con esta tasa de interés, si la sigue teniendo alta, no baja el déficit cuasi fiscal, que es el que se genera en el Banco Central por la tasa de interés que cobras de tu reserva y por la tasa de interés que pagás por las LEVAC. Como es mucho más lo que pagás por la LEVAC que lo que cobrás por la reserva, es un déficit cuasi fiscal. El fondo dice, mire, usted no puede seguir teniendo 4 o 5 puntos de déficit generado en el Banco Central. Termínela, baje la tasa de interés. Claro, si vos bajás la tasa de interés, tenés un problema de que el privado va a tener un incentivo o a financiarte al Tesoro con una tasa de interés a la baja o comprar dólares. ¿Qué pensás que va a hacer si la tasa de interés va a la baja? Que va a comprar dólares. Muy bien, vos lo conocés tanto como yo. La muchachada dice esto no sé. Ahora, ¿el fondo qué te contesta a eso? Porque es un modelo neoliberal. Y vos déjelo subir. Claro, es lo que te está diciendo. Déjelo subir. ¿Hasta dónde? Y hasta que encuentre su punto de equilibrio. El fondo no te dice cuál es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio que sale en el mercado. Y le dice al Banco Central, usted no intervenga, deje que la oferta y demanda. Claro, una oferta y demanda donde el que ofrece poco y los que demandan no solo son para la actividad económica necesaria, un importador, irte de viaje, todo, sino que a su vez lo que vos acabás de decir. Porque decir, no, esto está difícil, mejor mis ahorros los meto en dólares. O sea, hay una demanda muy superior a la oferta. Con lo cual
precio del dólar se puede espiralizar. Si bajás la tasa de interés. Si el dólar se te espiraliza, vas a la crisis del 2001, donde vos decís, mira, colapsó el gobierno porque en realidad no tenía los dólares como oferta con toda la demanda que había en el mercado de dólares. No, eso no lo voy a hacer. Voy a mantener la tasa de interés lo suficientemente alta para que a la gente le interese financiar al Estado, sea a través del Banco Central o del Tesoro, para que el Tesoro tenga los recursos para erogar los pagos que deviene de su déficit fiscal. Ahora, muy bien, si tenés la tasa de interés en niveles cercanos a como la tenés ahora, no tenés crédito comercial. Por lo tanto, o tenés desabastecimiento porque no tenés precio, porque el dólar se te va, entonces no tenés precio cierto y todo es contado, o tenés desabastecimiento porque tenés una tasa de interés enorme que te impide el crédito comercial, y lo que venimos explicando desde hace 15 días para acá, y el impacto que esto tiene en el comercio mayorista. Claro, de mediano y largo plazo, un modelo neoliberal como este podría razonablemente cerrar sus cuentas si la sociedad aguanta una tasa de desocupación similar a la del 2001, 25%, con una pobreza del 50%. Y entonces un macroeconomista te va a decir, no, mire, claro, esto se lo planteó el gobierno al fondo. Y el fondo le dice, bueno, está bien, en todo caso, si esto se acelera mucho, hay unos mangos que dijo que usted va a poder gastar para la política social. Primera vez en la historia del fondo que yo leo eso. O sea, ustedes imagínense lo que está viendo el fondo de mediano y largo plazo, que pone unos mangos para la política social. Bueno, Broda también lo dijo. Claro. Broda lo dijo, tengan los comedores abiertos las 24 horas de los 7 días. Lo que pasa es que vos dijiste, bueno, ojalá haya comida para Broda poder tener las 24 horas funcionando. Y le dije, Broda es optimista. Ahora, el pueblo argentino, llegar a 2 años, después de 2 años y medio de gobierno, exigirle este sacrificio, o sea, que la tasa de desocupación se espiralice a los niveles que estamos hablando, y que el pueblo argentino no reaccione, va a ser difícil. O sea, una cosa es hacerlo los primeros 6 meses de gobierno, y cuando vos todavía tenés la gente, otra cosa los 2 años y medio. Pero ahora viene el debate normal entre el modelo nacional y popular y el modelo neoliberal. Mira, ¿sabés qué pasa? No me sirve que vos me quieras cerrar los números con la gente afuera. Claro, que es lo que venía escuchando desde el principio, porque pensaban que era neoliberal. Ahora es donde esto se empieza a espiralizar. Bueno, pero algunos, como vos siempre decís, algunos de los nuestros, que hablan de que, o hablaban de neoliberales, y no adoptar el perfeccionismo de oligarca, que parecía que era de modé, claro, y nada. En realidad, me parece que también ahí tenemos que diferenciar el tema de que el gasto es importante, que cuando Néstor, a partir de que toma el gobierno, después, como vos estuviste diciendo al principio, después de Duhalde, Rodríguez Sá, Duhalde, con Remes y con Lavagna, toma el gobierno y dice, nos invita a un sueño, nos convoca a tener un sueño, pero fue muy responsable para tener ese sueño, y el peronismo siempre preservó el superávit fiscal. Entonces, de esto también venimos hablando hace 2 años, de por qué en realidad este gobierno, por lo menos hasta ahora, es oligarca y está teniendo 2 cuestiones muy importantes. Una es el gasto y cómo va a resolver el tema del gasto, que hizo, vos decías, descerebrados en función del... Pero a mí me preocupan nuestros compañeros que decían que y dicen que el gasto no es importante. El gasto es importante porque es importante en función de los ingresos. Y este gobierno, insisto en esto de tener en la cajita estos 2 elementos. ¿Cómo va
a generar que sea consistente el modelo neoliberal que tiene atrás un préstamo del Fondo Monetario. Sí, en términos teóricos este modelo tiene el problema del tiempo y de no resolver el tema fiscal, porque el problema que al haberse aplicado la política de ajuste o el modelo neoliberal a los 2 años y medio de gobierno, se comieron los hechos reactivantes que podían hacer, por ejemplo, con el crédito hipotecario. Claro. No tienen ningún elemento reactivante. O sea, ellos vienen en mayo con una caída de las ventas con respecto a abril y junio va a ser más bajo que mayo. Y no tienen ningún elemento para reactivar, como sí lo tuvo Duhalde, cuando expos de la devaluación el sector externo te comía todo y vos exportabas todo lo que querías. Esto no alcanza con este tipo de cambio porque en el mundo, cosa que no incorporan, los costos bajaron y los precios también. Sí. No es la misma situación internacional. No, claro. Que también es otra de las cosas que se marcaron. Hacían una mala lectura de esto de insertarse en el mundo, como la hace precisamente lo primero que vos tomás del discurso de Duhovne. Claro, porque la integración con el mundo hoy te obliga, por los costos primos a la baja que tiene el mundo y por lo tanto los precios a la baja, que vos tengas que administrar el comercio exterior. No es que nosotros lo hicimos porque éramos unas bestias, no es que Trump lo hace porque somos unas bestias. Trump está recuperando la zona de confort de Estados Unidos. Cuando la recupera, cambia la política. Él vio que China, Europa se le habían acercado y quiere 30 años más de liderazgo para Estados Unidos y bueno, yo no tengo duda que lo va a conseguir. Nosotros teníamos que administrar el comercio exterior porque era la única opción que teníamos, porque no podíamos acompañar la baja de los costos primos que estaba teniendo el mundo. Y entonces nuestros productos vis a vis los del mundo empezaban a quedar caros, vos lo viste, y bueno, y por eso te nombraban a vos secretaria de Comercio Exterior y la instrucción es administra el comercio exterior. Ahora, esa inserción de la Argentina con el mundo es muy distinta de la que hicieron ahora. Esto ni siquiera les va a permitir, por sector externo, en términos de tipo de cambio, ajustar la cuenta corriente de la balanza de pagos. La única posibilidad que tienen de ajustar la cuenta corriente de la balanza de pagos es que generen una tremenda recesión. No es que estoy diciendo 25 puntos desocupados por decir, son los 25 puntos que tuvimos en el 2001 de desocupados y tener que multiplicar por lo menos por 2 de pobreza. Claro, cuando yo digo esto, ya la discusión con el neoliberal que tengo enfrente es muy fácil, porque lo miro a los ojos y le digo, ¿vos pensás que van a poder gobernar con 25 puntos de desocupación? Y el tipo dice, no, hoy no puedo. Podía quizás cuando llegamos los primeros 6 meses y ahí le decíamos a la gente, bueno, aguántense esta que da la vuelta. Y nosotros decíamos, mira, no va a dar la vuelta a nada. Esto en realidad, bueno, pero a 2 años y medio, ya con Moyano diciendo basta el 14 de junio, con la CGT, con una situación muy clara donde el gobierno, se sentó todo el gobierno, faltaba Macri para hablar con la CGT y la CGT no le contestó. Con las situaciones que se empiezan a dar, pensar que el pueblo argentino va a aceptar una desocupación de 25 puntos y una pobreza de 54 como si fuera España, es impensable. Entonces, acá empieza un debate desde lo técnico, sujeto, verbo y predicado entre los dos. Yo le entiendo lo que quiere hacer el Fondo de la Argentina y el Fondo entiende lo que va a hacer el peronismo. Y entonces la discusión es una discusión de mediano y largo plazo en la gobernabilidad del sistema. Ahora, de corto plazo, el gobierno tiene un problema de que acepta, bajando la tasa de interés, que se le dispare el dólar, por el tema de las LEVAC que hemos hablado hasta el cansancio y esa monetización de las LEVAC que como bien vos dijiste no tengo proyectos rentables en la Argentina, entonces en vez de invertir compro dólar y veo lo que pasa, o mantiene la tasa de interés en estos niveles o la sube para que no se le dispare el dólar.
Eso de corto plazo son las próximas semanas. Sí, sí. Muy bien. Si esto es en las próximas semanas, con 50.000 millones pretendidos en un año y medio, o sin 50.000 millones, el diagnóstico no cambió. 3 años son 50.000. Ahora serían claro, 15 y vienen 5 adicionales del BID y Banco Mundial, algo así. Pero en realidad tienen cubierto el año y medio que les queda de mandato para pagar la deuda que ellos mismos contrajeron. Y después, acá. Mira, ¿por qué no lees vos que tenés buena? Porque esto me lo acaban de decir, mirá, Moreno, porque lo que vos decís, yo no sé ni quién es yo, vos sabés que no conozco este negocio, pero bueno, léelo, a ver. Pese a la situación de público conocimiento y negativa de muchos proveedores que han decidido no fijar precios y cortar el suministro de mercadería, anunciamos que Posta Mayorista continuará trabajando y atendiendo de la misma manera durante toda la próxima semana. Buscamos evitar todo tipo de especulación sobre la situación, poniendo todo nuestro stock a disposición de nuestros clientes. Nuestro único objetivo es poder seguir abasteciendo a todos nuestros clientes amigos en todo aquello que necesiten. Gracias por confiar en nosotros. Posta, tenés todo lo que necesitas. No sé qué es Posta, no, pero debe bueno. Ser de algo del interior, ¿no? Sí, una sí. Cadena, qué nombre pícaro. Pero es una, digamos, es mayorista. Sí, ¿Qué es lo que está pasando con los mayoristas? Yo lo que te digo que están entregando los grandes fabricantes a los distribuidores mayoristas, le están entregando la mitad del pedido, los mayoristas los repartidores, no están sacando el camión a la mitad. Cuando vos sacás el camión a la mitad, no te alcanza el margen que le pusiste a los productos por los costos fijos, que es lo que ustedes empiezan a ver en los camiones de bebida. En nuestro gobierno, los camiones de coca, que iba con el chofer y 2 peones, iba full, entonces podés pagar. Y ahora ya vos lo ves llegar a las 6:30, bueno, vos te levantás temprano, ya te llega el camión para bajarle al chino y ya lo ves que el tipo no viene de otro lado, porque a qué hora van a abrir. Y vos lo ves que ya... Y aparte le preguntaba a los muchachos, te saludan, che, ¿cómo viene la carga? Y no, viejo, ¿viste? Vuelvan ustedes porque con nosotros la carga era full. Y ¿viste? Te dice, bueno, pero ustedes también. Tenés esas discusiones, porque también algunos trabajadores lo votaron a algunos porque era el cambio, otros porque no se aguantaban más. Ustedes siempre la misma cara, la misma cosa. Bueno, terminan. Algunas cosas te dicen los muchachos. Y ahora te dicen, che, vuelvan, aunque sean los mismos, pero vuelvan. Porque ellos se dan cuenta que cuando la carga del camión va a la baja, primero largás un peón y después no te dan los costos. Vos tenés las cosas tan finitas, ¿no? Sobre todo con el nivel de combustible que tiene. Esto que vos acabás de leer de Posta es generalizado. Y en los super me están diciendo, y en los hiper, que todavía algo le están entregando, pero ya se empiezan a ver algunas góndolas. Y el problema es, yo conté siempre cuando me hicieron la corrida del tampón, ¿te acordás? Sí, sí. Que Clarín sacó, van a faltar tampones en el mercado, y al otro día me faltaban tampones, porque todas fueron a comprar tampones y no tuve manera. Claro. Ya lo conté hasta cansancio, es muy divertido, qué sé yo, pero nunca el mercado abastece una corrida, porque no hay manera de abastecer una corrida. Y entonces, cuando empiece a sonar la alarma de que faltan ciertos alimentos, eso es la hipótesis autorrealizable, y para eso el peronismo tiene que estar preparado, con acuerdo con el fondo, sin acuerdo con el fondo. Este modelo neoliberal que podría imponerse en la Argentina a partir del 20 de junio, si se acuerda con el fondo, y si el fondo lo firma, digamos, el board del fondo lo termina firmando, ahora sí estamos frente a un esquema y a un modelo neoliberal, solo cerraría con por lo menos 25 puntos de desocupación y 50 de pobreza. Ahora sí, sabemos lo que tenemos que decir y sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora ya se terminó esta tontería de los 10 kilómetros de asfalto que entonces te parecía Disney. Ahora se terminó esto de tomar empleados y de decir, mire, yo en realidad vengo a resolver el tema de la pobreza, y discutía con nosotros, porque parte del gobierno, sobre todo Stanley, y esto se veía en los movimientos sociales también, discutían cuál era la mejor manera de terminar con la pobreza.
Por eso era un experimento oligárquico que por un lado te decían, no, pero si nosotros en el Estado lo vamos a utilizar para resolver nosotros somos mejores que ustedes para terminar con la pobreza. E incluso algunos que discutían con Stalin te venían y te decían, che, pero estos son más eficientes que ustedes cuando resolvían los temas, ¿eh? Esta es mejor que Alicia, te decía. Bueno, yo no tenía manera de opinar, pero era un debate que se daba. Pero ahí es donde justamente lo doctrinario aparece, porque uno tiene la dignidad del trabajo, del empleo, las fábricas con la cortina abierta, bueno, lo digo en términos muy antiguos, ¿no? Pero, digamos, la dignidad del trabajo. El asistencialismo es justamente para que vos llegues al pleno empleo, pero ellos lo tienen como en realidad para... bueno, inclusive estos últimos meses hablaban de que bueno, lo que perdían en la clase media por tarifas y por por pérdida de poder adquisitivo lo estaban ganando en los sectores populares, en los sectores muy pendientes del asistencialismo. Muy bien, con lo cual eso también invalidaba la posibilidad de un esquema neoclásico. Ahora no, ahora se quedó sin plata. Alguna cosita, bueno, obviamente. Pero claro, ahora sí que es un lío, porque ahora entramos en un modelo neoliberal duro, que era el que uno imaginaba, yo no, pero bueno, algunos podían haber imaginado que iba a ser Macri, y por eso decían, che, no es tan distinto del de Scioli. Y yo le dije, no, muchacho, a los 15 días duplicó el precio de la comida, es un oligarca. Esos que pensaban que entre Scioli y Macri no había tanta diferencia, la diferencia es que uno es oligarca y el otro es el hijo de un comerciante que vendía artículos del hogar, la cadena Scioli, ahí en Salguero y Santa Fe, estaba en varios lugares. No es lo mismo, no es la misma cabeza. Un tipo que vende electrodomésticos, a la larga necesita que los sectores populares tengan su ingreso para comprarle aunque sea en cuota. Un oligarca no quiere eso. Ahora entramos de lleno en el modelo neoliberal, y ahora es una discusión clásica entre el modelo nacional y popular y el modelo neoliberal. Pero claro, ellos lo tienen que empezar a implementar 2 años y medio después que están en el gobierno. Y ahora tienen que explicarle a la sociedad argentina que el ajuste del sector público tiene que ser superior al que han planificado, porque tiene que también compensar la caída de la recaudación, porque no hay ningún elemento reactivante. Y lo tienen que hacer muy rápido. En ese esquema de rapidez es que se les va a hacer difícil bajar la tasa de interés. Y entonces volvemos a hablar de economía. Tendrían que bajar la tasa de interés a 1/4 de lo que está hoy en el Banco Central, o sea, al 10% de los 40 que han puesto, para que se recupere el crédito comercial. Si no se recupera el crédito comercial, no hay abastecimiento y el pueblo se pone muy violento cuando no encuentra la comida. Sí, me parece que casi es como, me parece que estamos como con el tiempo ya demasiado justo, pero me parece que quedará para seguir desarrollando y ver cómo actúan con esto de que dicen que las LEVAC las van a reconvertir en bonos de más largo plazo. Es decir, veremos cuál es la reacción del mercado y como vos ya dijiste, no solamente complicaron, está muy complicado todo el sistema productivo, la economía industrial, sino que también complicaron a los bancos con el famoso martes pasado, digamos. Estábamos en una hipercrisis porque se habían generado las condiciones de desequilibrio macroeconómico de Alfonsín y de la Rúa al mismo tiempo. En este momento, estas condiciones, a pesar de la firma con el fondo, no se han modificado. Lo que sí está claro que hay un diseño conceptual que deja de ser inconsistente y pasa a ser consistente. Claro, pero ahora sí, con una tasa de desocupación en el mediano plazo que tienen que conseguir con la gobernanza del sistema. Y es prácticamente imposible. Con lo cual, yo decía antes de la firma con el fondo
que peligraba la continuidad institucional de la patria y que por lo tanto el peronismo era el que tenía que evitar el estado de anomia en mi nación. Bueno, después de la firma con el fondo, en realidad de esta promesa de firma que recién se va a hacer dentro de 12 días, sigo diciendo lo mismo. Y aunque firmen, tienen unas cuantas semanas por delante para resolver lo de la tasa de interés. Si no resuelven lo de la tasa de interés, no me va a aparecer el crédito comercial, y esto de posta se va a ir agravando con comunicado de Carrefour, de Coto, de... Hoy Carrefour, para los que quieran, eran 4x2. 4x2 por En las digamos, evidentemente están intentando hacer caja, porque eran bebidas en general importadas, se ve que están liquidando un stock para hacer caja, porque había muchos productos 3x2, pero lo que tenía que ver con bebidas blancas era 4x2. Bueno, bebidas blancas ya estamos en edad, y aparte estoy medio engripado, una bebida blanca como una ginebra dicen que te la resuelve. Sí, Voy a pasar a ver si... tenés las importadas ahí a 4x2. No hemos cambiado nuestro diagnóstico y nuestra prognosis de corto plazo con firma o sin firma el 20 de junio. Sí, les puedo decir que ahora es la confrontación de un modelo neoliberal con el modelo nacional y popular. Que ellos han empezado a hacer las oraciones con sujeto, verbo y predicado, y nosotros siempre las hicimos, y que por lo tanto la disputa está muy clara. Pero no podía dejar de decirles, mire, era muy importante tener un buen diagnóstico, y los chiquitos que decían que esto era neoliberalismo puro, que me expliquen cómo es neoliberalismo puro antes y después del fondo. No, después del fondo sí es neoliberalismo puro. Bien, puesto el diagnóstico en esta circunstancia, el viernes que viene me tomo la parada, vamos a ver cómo se desanda esta semana. Va a ser una semana... Y vamos a hablar sobre esta reconversión de las LEVAC con los bonos intransferibles que ya tiene el Banco Central, porque finalmente salió un comunicado hoy del Banco Central que es increíble, ¿no? Hay que leerlo, y los muchachos piensan que la economía es un solo ciclo, y entonces cuentan un cuentito muy simpático, pero cuando lo tenés que volver a escuchar ya no cierra. Por eso la definición de crisis, ya a esta altura hasta les cuesta pensar. Nos vemos el viernes que viene, si estás, Bea, te venís de vuelta. Sí. Y después seguimos. Va a ser el 15 y el 14 está previsto el paro, digamos, va a ser una semana, y la otra es la que es del 19, creo que es el canje de LEVAC, sí. Y el 20 que supuestamente se firma este acuerdo. O sea que... Tienen 15 días. Bien movidito. Y ahora sí, pasa a ser una confrontación típica entre ellos y nosotros. Y nosotros, como ellos pasaron a ser típicos, sabemos lo que tenemos que hacer. Mis queridos compañeros, nos vemos el viernes. Y bueno, el equipo, ¿no? Has nombrado el equipo. Quedaron algunas, a ver, buscáis. Quedaron algunas preguntas por contestar, las contestamos el viernes. Muy interesantes las preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Sí, a ver, por lo menos mencionemos algo. El operador es Gastón, muchas gracias Gastón. El equipo es Flor Moreno, Emiliano Villa, Fernando Molgaray, y en las redes sociales Julia Mendoza. Gracias a todos, nos vemos el viernes, otra hora con la hora de y bueno, esperemos el viernes que viene estar con Adriana Guitia, que por razones familiares y no gratas, hoy no puede estar, pero bueno, esperemos con mejores noticias la tengas. Guitia, te queremos y te extrañamos. Estate el viernes, un beso grande, chao para todos.